diálogo respectivo en el sistema de emisoras Atalaya, cuando guste. Ah, magnífico. Ok, estamos con el asambleísta Vicente Almeida del Partido Social Cristiano y Madera Guerrero, perdón, el día de hoy, jueves 23 de julio. Y yo, antes que nada, quería aprovechar, Vicente, saludarlo. Le habla Andrés Mendoza aquí con don Alcides Montilla y García, por algo que nos quedó la duda desde el viernes de la semana pasada. Entonces, vale la pena, ahora que se posesionó la vicepresidenta María Alejandra Muñoz el día de ayer, para 10 meses, como ella misma lo ha manifestado, de los últimos 10 meses de este gobierno de Lenín Moreno, preguntarle cómo se dio finalmente la decisión de la bancada social cristiana de votar por la abogada María Alejandra Muñoz. Ya ustedes habían anunciado que no votarían por María Paula Romo ni por Juan Sebastián Roldán, pero ¿cómo se dio esto finalmente de que sí se vote por María Alejandra Muñoz? Muy buenos días. Buenos días, Andrés. Buenos días, Alcides. Buenos días a los oyentes de este prestigioso medio como es Atalaya. Sí, Andrés, efectivamente la posición del Partido Social Cristiano días antes de la elección de la señora vicepresidenta, hoy en día ya posesionada, como usted bien dice, la señora María Alejandra Muñoz, era una, y finalmente decidimos cambiar la estrategia. ¿Por qué se hizo esto? ¿Cuál era nuestra posición? Nuestra posición era rechazar la terna y así lo hicimos pública y legalmente. ¿Cómo fue público? Por conocido por todos ustedes, se le conminó al señor presidente de la República que por favor retire la terna por cuanto estaba integrada por 3 personas que no reunían los requisitos de unión, que no reunían los requisitos de consenso que debe de haber entre una alta magistratura, primero con el pueblo ecuatoriano y segundo con la Asamblea Nacional, con el empresariado, con las diversas cámaras de comercio empresariales que existen en el país. Se le conminó al señor presidente a que envíe otra terna que no sea de este círculo perverso que tiene a su lado, que no ha logrado un voto de nada, que lo tiene totalmente absorbido al señor presidente en temas económicos sobre todo. No lo hizo, teniendo hombres dentro de la sociedad civil totalmente capaces, pros para poder asumir una alta magistratura y que sobre todo signifiquen un verdadero consenso y alivio a un gobierno que usted sabe, Andrés y Alcides, están totalmente caídos, totalmente sumidos en una incapacidad de poder sacar adelante a los ecuatorianos, al Ecuador entero de esta crisis económica. Finalmente no se dio y luego procedimos a hacer una moción a través de nuestra asambleísta Cristina Reyes, formalmente en el seno del Pleno de la Asamblea, para que rechace la terna la mayoría de la Asamblea, basado en los actos de corrupción que está inmiscuida la señora María Paula Romo, no dicho por nosotros, sino dicho por los diálogos que salieron y que están a la luz pública entre el señor Daniel Mendoza y el asambleísta Eliseo Azuero. Tanto es así que hoy, creo que ayer, ya convoca la Fiscalía para el día de mañana a una declaración, a una comparecencia de la señora ministra del Interior junto con otras personas que están inmiscuidas en estos actos de corrupción. Entonces no podíamos darle al país, esta moción pasó en el seno de la Asamblea por 86 votos y el señor presidente encargado Solórzano suspende la sesión y no le da trámite. Al no darle trámite a esto, ¿qué es lo que supusimos? Suponíamos que lo que querían era que pase por el Ministerio de la Ley, a la fuerza, porque ya les resultó que en la Ley de Ordenamiento Fiscal lo pasaron por el Ministerio de la Ley, la pasaron por el Ministerio de la Ley sin convocar a la sesión del Pleno. La suspendieron el día que la estábamos tratando y nunca más
luego de 20 días volvieron a convocar y perversamente dejaron que pase esta ley con muchísimo daño para la economía ecuatoriana. Como les gustó ese mecanismo, interpretamos nosotros querían hacer esto. Entonces, ¿qué dijimos? No vamos a permitir que otra vez el Ecuador tenga un vicepresidente de la República inmiscuido en actos de corrupción. Porque ya sería el colmo que de los 4 vicepresidentes que han habido en estos últimos 4 años, resulte que tengamos ahora un tercer vicepresidente también inmiscuido, de 4 a 3. Entonces, era darle al Ecuador más inestabilidad, era darle al Ecuador más dudas referente a su gobernabilidad y nos iba a hacer mucho daño respecto a las negociaciones internacionales de reestructuración de deuda, que ya hablaremos más adelante, Andrés, que estamos teniendo problemas en el país, en el Ecuador, ante la comunidad internacional. Entonces decidimos ir por el mal menor, y el mal menor era ese, votar por la señora María Alejandra Muñoz, no darle gusto al gobierno, ayudarlo indirectamente al señor presidente de la República a que tenga gobernabilidad, a que no se vea empantanado el gobierno en actos de corrupción otra vez, más allá de todo esto que todos los días tenemos. Ya parece un tema de nunca acabar. No hay día en que no prendamos el radio, prendamos la televisión, abramos el periódico y encontremos un acto más de corrupción. El pueblo ecuatoriano no se merece eso, el pueblo ecuatoriano se merecía paz, tranquilidad, gobernabilidad y sobre todo que sus más altos magistrados, su más alta representación en el sector ejecutivo sean al menos de personas que no estén inmiscuidas en actos de corrupción y de que al menos le vengan a dar una viabilidad al señor presidente de la República y a su gobierno. Y en pasado en eso se votó y pues tenemos el resultado de que ayer ya está posesionada la señora María Alejandra Muñoz. Ahora esperamos que de forma coherente, tal como ella lo ha dicho ayer en un discurso que parece ser que pues lo que ella dice, conmigo viene la paz, ojalá no solamente venga la paz, sino que también venga que pare la corrupción, que desde el seno de la vicepresidencia, no sé yo cuál es el alcance que tiene dentro del gobierno, pueda irrumpir en la sensibilidad del más alto magistrado y puedan pues tratar de poner mano dura y parar esta vaina que ya le está cansando al pueblo ecuatoriano. Eso es lo que pasó, Andrés. Una pregunta, asambleísta. En el caso de la vicepresidenta ya posesionada y en funciones, ayer también se refirió, aparte de lo de La Paz, escuché que dijo que el comportamiento ético era fundamental y que ella quería promover que su forma de ver las cosas éticas también se pueda, pues, por lo menos influir en lo que tiene que ver a este gobierno que hace agua por todos lados en lo que tiene que ver a corrupción. Hoy día ya vimos lo de los bonos también de desarrollo humano en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, es decir, por todos lados hace agua los carnets de discapacidad en el Ministerio de Salud, ni qué decir en el IES, es decir, por todos lados le salen este tipo de cosas. Y ella ha dicho eso, ojalá realmente pueda ser una buena influencia en estos últimos 10 meses para que ese comportamiento ético que ella anuncia y anticipa, con el ejemplo pues de una mejoría en materia de corrupción. Sí, efectivamente, escuché muy atento su corto mensaje que dio ayer y sí habló de la paz y habló de la ética y entiendo yo que eso se refería a la corrupción que está viviendo este gobierno y todas las instituciones del Estado, porque no solamente el Ejecutivo. La corrupción es uno de los asuntos más importantes que debemos de combatir y todas las que hacemos de alguna u otra forma, el servicio público, las autoridades, debemos ser los primeros en dar el ejemplo y actuar en irrestricto cumplimiento de la ley. No puede ser posible que tanto por un lado asambleístas hayan obtenido carnet de discapacidad
se hayan beneficiado de los mismos y sobre todo hayan causado daño a terceros, como el caso del asambleísta Villamar, me parece, que lo usó hasta para no dar la pensión alimenticia a su hijo, lo cual lo convierte pues ya en un tema ya verdaderamente degradante, ¿no? O simplemente que desde el gobierno central se hayan entregado hospitales y demás entidades públicas a grupos corruptos para que los administren, para que vendan medicina, para que les den votos en la asamblea a cambio de leyes que de una u otra forma beneficiaban un mal proceder de este señor ministro de Finanzas, para vender medicinas que requerían los ecuatorianos, vender medicinas ilegalmente o robárselas, o diezmos, como hemos visto ayer, el caso que está acusada la asambleísta Guadalupe Salazar. Entonces, estos simplemente constituyen crímenes de Estado, Andrés, y así deberían de ser juzgados. El pueblo ya está harto de estos actos de corrupción. Ojalá la señora vicepresidenta venga a contribuir, tal como lo dijo ayer, en que esa ética, en que esos valores sean primero analizados, investigados, pero sobre todo que sean sancionados ejemplarizadoramente en el seno de un gobierno que está caído y que lo que le falta son 10 meses para irse, donde estamos a las puertas de un proceso electoral, donde tenemos una apatía del pueblo ecuatoriano sobre el mismo y sobre todo de el pueblo está incrédulo, el pueblo ya no cree en la clase política de este país con justa razón. Vea usted todos los casos de corrupción que hay día a día. Entonces, ojalá la señora vicepresidenta cumpla con lo que dijo en su mensaje. Ojalá, aspiramos a que sea así, las 9 de la mañana con 37 minutos, 9:37, Alcidito Montilla. Sí, saludamos a don Vicente Almeida. Mire lo que usted habla del tema de la corrupción. De los 8 asambleístas que entre hoy y mañana deben de comparecer en la fiscalía, 7 son independientes del BADI. Uno, y da la casualidad que es el señor César Litado, presidente de la asamblea, también está inmiscuido en los temas del reparto de hospitales, el carnet y los diezmos. Entonces, ¿qué procede en este momento, don Vicente? Una depuración de la asamblea. Y sobre todo, ese tema de los independientes, porque siempre se da con el tema de los asambleístas independientes. Muchos han dicho, y no lo digo yo solamente, que son verdaderas tránsfugas políticas. Entonces yo creo que aparte de la depuración de la asamblea, hay que eliminar ese tema de los independientes, de los asambleístas independientes, porque se presta para todo tipo de corrupción. ¿No le parece, don Vicente? Por supuesto, Alcides, pero dígame algo y yo le pregunto. El seno de la asamblea está compuesto de 137 asambleístas. Yo creo no equivocarme, Alcides, no he hecho números, pero desde el primer día que se instaló la asamblea hasta el día de hoy, yo creería que ya son la mayoría los corruptos o inmiscuidos en caso de corrupción. Entonces, autodepurarse la asamblea lo veo una tarea muy difícil. Peor teniendo al señor presidente de la asamblea metido en estas cosas que esperemos no sea verdad, porque ya sería el colmo que el señor Litardo esté metido en esto tal como lo aseveran muchísimas pruebas o muchísimas cosas que se han presentado y que está siendo llamado a declarar, como usted bien lo dice, en reparto de hospitales, en componendas que hay dentro de los arreglos entre el Ejecutivo y el Legislativo, en los temas de los carnet de discapacitados con otros asambleístas, en los diezmos que se han dado a tutti frutti con otros de los asambleístas. Yo tengo miedo, créame, no me he puesto, voy a hacer ese ejercicio, voy a contabilizar, voy a sumar, porque de repente ya hay mayoría de corruptos en la asamblea, entonces esa autodepuración va a ser muy difícil, Vea, mañana van 8 asambleístas. El señor presidente, expresidente de la comisión, una de las comisiones más importantes que tenemos en el seno de la Asamblea es la Comisión de Régimen Económico, y de fiscalización, de la cual formo parte. También, de fiscalización, porque también está formando parte gente de los involucrados en corrupción, pues Vicente. Imagínese, en esta comisión, primero el señor Mendoza
obviamente renunció, va a ser de todas maneras, hay una comisión investigándolo para sancionarlo y destituirlo, más allá de que él ya renunció a la Asamblea, y ahora está inmiscuido en actos de corrupción, también está llamado a declarar. El señor Romero, presidente encargado. Entonces, ¿a dónde vamos? La Asamblea Nacional debe depurarse. No creo que haya el tiempo para hacerlo, ni la voluntad para hacerlo. De verdad le digo, en este momento. Yo creo que los ecuatorianos, ahora que estamos a las puertas de una nueva elección, pienso yo que en 6 meses estamos ya, me parece que en febrero 7 son las elecciones, creería yo que estamos a 6 meses de una nueva elección, donde se van a escoger los nuevos asambleístas y se votará por los nuevos binomios presidenciales. Debe de dejar de un lado el pasionismo de votar por las caras conocidas o por lo esto. Debe de votar por los mejores hombres, los que profesionalmente hayan demostrado en el Ecuador resultados, los que empresarialmente puedan llegar a aportar a la Asamblea Nacional con soluciones que den un mejor ejemplo, que den resultados, que den un mejor ímpetu a la Asamblea Nacional para que de esta forma se emitan las leyes necesarias en el país para que el Ecuador pueda salir adelante y sobre todo que no haya la corrupción, ¿no? Don Vicente, permítame otro tema, el juicio político al ministro de Finanzas. Ustedes lo habían anunciado, pero después de que se dijo que había renegociado la deuda de forma exitosa, esto de exitosa lo pongo entre comillas, ¿verdad? Parece que se le cayó la estantería al ministro porque algunas cosas estamos viendo de que no han sido tan exitosas en el tema de la refinanciación de los bonos, y ahora resulta que volvemos otra vez a reiterar el juicio político al ministro. Me voy a extender un poquito, Alcides, en el tema, porque quiero en esto ser claro, tratar de ser lo más conciso. El señor ministro de Finanzas compareció el día de ayer en el seno de la Asamblea, del Pleno de la Asamblea, luego de la posesión de la señora vicepresidenta. Se presentó y cuando estaba concluyendo en su intervención, usted sabe, yo ya dudo de todo, ya pienso mal, se cayó el internet. Imagínense, se cayó el internet. Apareció el señor presidente de la Asamblea diciendo, no pueden preguntar porque se cayó el internet. Se cayó el internet. Pasó al siguiente punto, demoramos más de 2 horas en una lectura, nunca le regresó el internet al señor ministro Covid Martínez y suspendió la sesión. Una nueva burla a la Asamblea Nacional y al pueblo ecuatoriano. Pero yendo al tema de la reestructuración de los bonos, que con bombos y platillos el señor ministro y el gobierno anunció hace una semana o 2 semanas atrás de que se iban a ahorrar alrededor de 1.500 millones de dólares, de que iban a bajar los intereses de la deuda. O sea, la deuda ecuatoriana ahorita en el exterior pasa de los 67 mil millones de dólares. Tenemos vencimientos próximos por alrededor de 17 mil millones de dólares en los próximos 2 años. El Ecuador ha contratado a 2 compañías para que les renegocie la deuda externa. La una es una compañía francesa, Lazard, que fue contratada recientemente por Argentina también para la reestructuración de los tenedores de los bonos, y el otro es el Citibank. Pero aquí hay algo raro. El Financial Times, un prestigioso medio británico, hace una entrevista a uno de los asesores económicos de uno de los grupos tenedores de bonos, al señor Mike Connelly, del grupo UBS, y le dice este señor en la entrevista, parece ser que en el Ecuador comenzaron a celebrar antes de que la pelota estuviera en la red. Y cuando se le indaga, dice, sí, yo represento a estas 2 firmas, a UBS y a Broadspan Capital, que son tenedores del 35% de los bonos del Ecuador. Y nosotros no hemos dado la aceptación. Y nuestra posición es clara en que no vamos a estar de acuerdo en esto que el gobierno ecuatoriano plantea, y ellos, junto con otros tenedores de bonos, han hecho
otra propuesta al Ecuador que no ha sido todavía aceptada por el señor ministro. Pero lo grave de esto, Alcides, es por qué le dicen al pueblo ecuatoriano que han hecho algo que no es verdad, que han contratado algo que no es verdad. Es verdad que el señor Martínez dice que hasta el 31 de julio va a tener reestructurada la deuda, pero ya están saliendo los tenedores de los bonos, y lo que es más grave, ¿saben lo que dicen? ¿Por qué no están de acuerdo? ¿Y qué interrumpe las negociaciones? De la falta de seriedad del Ecuador. Dice, ¿por qué nosotros vamos a ser los perjudicados en esto cuando los señores ecuatorianos, encabezados por el señor Martínez, en plena pandemia pagó casi 1.500 millones de dólares, no reestructuró nada en capital y en intereses cuando lo podía haber hecho? ¿Por qué a ellos sí les pagó? ¿Y por qué acá nos quiere evitar y no nos quiere pagar? Entonces, ¿por qué el señor ministro de Finanzas no nos dice, como se le quería preguntar ayer, y ahora que nos aclare esto? ¿Por qué antes sí pagó y por qué ahora no? Ojalá pueda refinanciar la deuda, sería lo mejor que nos pueda pasar para los ecuatorianos, pero tampoco podemos olvidarnos de lo que pasó meses atrás, y debemos de saber quiénes son los tenedores de la deuda, de los bonos, porque entonces vamos a tener sorpresas ahí. Don Vicente, esta entrevista va a continuar con nuestro amigo y compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Qué gusto saludarte, mi querido Alcides, también al asambleísta Vicente Almeida, y dándole el cordial buenos días, le pregunto, ¿los corruptores están libres de pecado o también deben caer? Porque diera la impresión que solamente los asambleístas corruptos son los que se los nombra, pero los corruptores que seguramente están en las altas esferas del gobierno, diera la impresión de que dicen, no, nosotros no hemos hecho nada, y quedan libres de pecado. ¿Hasta qué punto se puede sancionar, Vicente, a los corruptores? Tratamos justamente de eso en la Asamblea Nacional y por eso nos bloquean, Julio. Ante todo, buenos días. Mire Julio, el mayor mal del país, la verdadera pobreza de los ecuatorianos, no está en estos casos de corrupción donde se han llevado la coima de la mascarilla o los insumos médicos. Sí son graves, sí es de tachar y de criticar estos actos salvajes de robarle al pueblo ecuatoriano en pandemia, pero la mayor metedura de mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano está en estas renegociaciones de la deuda externa, donde se han dilapidado miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Yo creo que el señor presidente de la República ya se dio cuenta de esto. Tanto se ha dado cuenta que hizo hace poco, un mes me parece, creó un consejo de asesores financieros. El señor Martínez, si hubiera tenido sangre en la cara, tenía que haber renunciado, pues. ¿Para qué le crean un consejo de asesores financieros al señor presidente? Porque ya no confía en él, pues. No sé por qué no lo saca. No sé qué está esperando para cambiarlo. No sé. Esto es como cuando en un equipo de fútbol usted tiene un centro delantero y no hace goles durante media temporada. Entonces ya dicen, a ver, ¿no será que aquí hay algún acuerdo con el entrenador? ¿Por qué no lo saca? ¿Por qué no refresca la línea? ¿Por qué en lugar de sacarlo hace un consejo de 4 asesores financieros? Ahí está la corrupción, Julio. Ahí está el mayor grave problema que tiene el país. Y eso, si no lo corrige el presidente de la República, el único que lo puede corregir es la Asamblea Nacional como una sanción. Pero nos tienen cogidos de la mano, por no decir otra cosa. Perdóneme, y casi se me sale que por dónde nos tienen cogidos. ¿Con qué? Con la corrupción de los asambleístas. No dan paso a nada. Está la asamblea desprestigiada. Ahora, a través de estos malditos medios digitales que nos convocan, nos cortan el micrófono, suspenden las sesiones, hacen que las leyes pasen por el Ministerio de la Ley, abusan de la autoridad por la cual el pueblo nos ha otorgado para poder fiscalizar, sancionar a este tipo de cosas. Llegado a un momento en que así el Ecuador no va a salir adelante. No tenemos visiones claras. La señora fiscal todos los días denuncia actos, pero ya cuando los denuncian
se han ido, han escapado, o hay jueces que no involucran a los verdaderos responsables en los actos de corrupción. Vea usted lo que está pasando ahora, como un ejemplo nada más, con el señor Jacobo Bucarán. No tengo nada en contra de él, nada, absolutamente nada, pero por lo menos pónganlo en los procesos. Está nombrado, por lo menos investiguenlo. Y el caso, Vicente, del señor Azuero, por ejemplo, es sintomático de hasta dónde llega la corrupción, porque él está señalado por la vindicta pública, señalado en las conversaciones telefónicas, señalado en investigación de la Fiscalía, y sin embargo se huye en la forma más infame cuando debieron haberle puesto seguimiento inmediatamente, aunque no le ordenen la prisión preventiva, pero debieron haberle hecho un seguimiento, pero ya se les fue y ahora resulta que más luego lo encontraremos seguramente en los Estados Unidos, en Miami, y gozando de la fortuna que se han llevado. Así es, Julio, usted tiene toda la razón. Y ahí viene una vaina que nos atiene a todos los ecuatorianos terriblemente, con una duda terrible. ¿Dónde está la señora ministra del Interior, que es la que maneja la policía? ¿Por qué la policía no complementa las acciones de la señora fiscal, de la fiscalía, que no dispone de una policía? Tiene que recurrir a la coordinación con el Ministerio del Interior. Pero no, resulta que la señora ministra también está en sospecha de estar inmiscuida en estos actos de corrupción. ¿A usted no le parece eso una terrible coincidencia? ¿Cuál es terrible, la claro, que y no es coincidencia, mi querido Vicente, eso ya es un complot para que las cosas queden sin sanción. Eso lo estamos viendo los ecuatorianos, pero ya no sabemos qué hacer, Vicente. Usted como representante popular, ¿qué cree que se debe hacer en estos casos? Porque la ciudadanía siente una desazón. Ya no es indignación, ya es desazón. Ya es como que tenemos que bajar los brazos y quedarnos inermes ante esta corrupción que nos agobia a todos. Julio, es una mafia, que el pueblo ecuatoriano es el único que tiene la solución al votar. Tiene que ir a las urnas a elegir a mejores gobernantes. En las mafias, créame, esto está instaurado en todos los poderes del Estado. Es una cosa que es increíble. ¿Quién nos salva de esto? Pudiera hacerlo el señor presidente de la República. Pudiera hacerlo el señor presidente de la Asamblea. Si tuvieran las decisiones y si tuvieran las manos limpias, completas para poder hacer, y no tuvieran en sus organizaciones rabos de paja. Tienen que tomar decisiones, como lo está haciendo la señora fiscal. La señora fiscal, oiga, créame, todos los días lanza casos de corrupción. Las organizaciones políticas de las cuales nosotros hemos dado ejemplo. Mire usted, por ejemplo, con un querido amigo, pero desgraciadamente inmiscuido en corrupción, ya fallecido, el exprefecto Morales. Nuestra organización política tomó el liderazgo para separarlo y que lo sancionen, y fuimos los primeros a estar en el tema. ¿Dónde está la Contraloría General del Estado? ¿Dónde está la... Hola. Son las 9:53. Tuvimos algún inconveniente con la conexión con nuestro invitado. Ya vamos a restablecer la misma. ¿Estamos ya listos? Correcto. Vamos, continuamos con la alocución de nuestro invitado. Lo escuchamos. Adelante, asambleísta. Sí, no sé hasta dónde me pudieron escuchar. Estaba mencionando justamente el caso del ex prefecto. Hasta ahí lo escuchamos. Sí, le digo, fuimos nosotros. Entonces, también las mismas organizaciones políticas debemos de ser las que tenemos que salir a denunciar. Pero aquí no se hace. Aquí se tapiña todo. Aquí se trata de poner una venda en los ojos de los ecuatorianos y solamente se piensa en prebendas electorales, o se piensa en las mafias, en tratar de tener réditos económicos. Así no se va a poder, créame. El pueblo ecuatoriano lo que quiere es tener esta etapa que está viviendo el Ecuador. El pueblo tiene dividido su cerebro en tres partes, que se llama sanitario, la salud. Lo otro es la corrupción que está viviendo día a día, que ve y que lamentablemente los desespera. Y lo que es peor, la parte económica. Entonces, es muy duro cuando tenemos un sistema caotizado,
que el único que lo puede desenredar, créame, es el pueblo ecuatoriano. Lamentablemente es así. Vicente, una última inquietud de mi parte para darle paso al CIDES. ¿Hasta qué punto los partidos políticos deben realmente hacer una selección muy minuciosa de quienes van a ser sus candidatos, por ejemplo, para la Asamblea, para la Presidencia de la República, para la Vicepresidencia? Porque en los últimos años hemos visto que cualquier pelajustán puede llegar, y con honrosas excepciones, la mayoría de la gente que llega a estos altos cargos públicos no tienen unos antecedentes de servicio público, de servicio popular, de honestidad, de liderazgo. ¿Hasta qué punto los partidos políticos deben actuar en ese sentido? Sí, usted tiene razón, y si los tienen, llegan y se corrompen muchos de ellos, Julio. Mire, los partidos políticos deben de hacer una mea culpa de lo que está pasando. Son los principales culpables del caos del país. Deben de concientizarse y escoger entre sus candidatos sin hacer cálculos electorales. Desgraciadamente, aquí en el Ecuador ha habido esa mala costumbre de hacer cálculos electorales, y se ha traído a las filas del partido a ciertas personas, no todas, por si acaso, no todas por si acaso, porque hay honrosas excepciones, que han venido a contribuir a la corrupción del Ecuador, solamente porque han sido o figuras públicas, o conocidos de televisión, o de alguna u otra forma influyentes en algún sector. El Ecuador debe de tener partidos políticos que deben de poner candidatos que sean profesionales, que sean personas que salgan de la sociedad, que salgan del empresariado, que salgan de las fuentes de producción, que sean de estudios jurídicos, que verdaderamente aporten a leyes, que vayan en concordancia con una recuperación del Ecuador, y que nuestra imagen internacional sea vista de una mejor forma. Si no, no vamos a salir, Alcides, y sobre todo debemos de rodearnos de gente que su trayectoria sea impecable, que tengan hojas de vida impecables, y debe de haber control, debe de haber un control, debe de haber mayor control a nivel de la Contraloría, a nivel de la Fiscalía. Las personas que ejerzan cargos públicos deben de estar constantemente, no voy a decir esta palabra en malos términos, sino tratando de buscar algo, deben de ser seguidos diariamente en su accionar, y deben de rendirse las cuentas necesarias. ¿Para qué? Para que sepan que están siendo investigados día a día. Es la única forma. Así hemos caído, Julio, hemos caído en una red de corrupción, en mafias que se han apoderado de este país con fines protervos, donde ya vemos que andar con un maletín con 200, 300 mil dólares, acabamos de ver fotos de bodegas llenas de dinero en Manaví, de lo del hospital de Pedernales. Ya no hay ni siquiera conciencia de la pobreza ecuatoriana, de la miseria humana. Entonces, los partidos políticos deben de asumir su representación, deben de asumir su responsabilidad, y sobre todo son los que le tienen que dar al Ecuador la oportunidad de escoger hombres y mujeres que vengan a gobernarnos, y sobre todo que vengan a sacar adelante a este país. Gracias, Vicente. Alcides, adelante. Háblenos un poco, para terminar la entrevista, háblenos un poco del tema de la consulta ciudadana que ha sido anunciada por el abogado Jaime Nebot. ¿Cuándo van a entregar el pedido de la Corte Constitucional? Si son las 11 preguntas anunciadas, ¿ha habido algún cambio? ¿Ha agregado alguna pregunta? Coméntanos. Sí, Alcides, afortunadamente soy parte de esta comisión que estamos elaborando las preguntas de la consulta, y sí, han habido algunos cambios, porque como nosotros siempre hemos dicho, hay que tener apertura con los diferentes gremios del país, con los diferentes actores de la sociedad. Entonces hemos tenido que hacer algunos cambios, porque la letra muerta a veces puede perjudicar a unos y beneficiar extremadamente a otros. El espíritu de estas preguntas es darle al Ecuador una gobernabilidad, de tratar de disciplinar
disciplinar al Ejecutivo en su accionar en el próximo gobierno, para que tenga candados, para que tenga, así como la dolarización, una camisa de fuerza en la cual no pueda romper ciertos parámetros ejecutivos y podamos nosotros pensar que a través de estos candados puedan guiarse y no salirse del camino e ir a caminos equivocados económicamente. Tratamos de proteger al industrial, al agricultor, al ganadero, al pequeño artesanal, ¿no verdad?, en que pueda acceder a créditos que sean verdaderamente factibles de adquirirlos, de tenerlos a créditos muy bajos. Tratamos con esto de ponerle a los futuros gobernantes límites en cuanto a la reestructuración y endeudamiento de la deuda externa del país, para que no nos pase lo que nos está pasando hoy día, que tenemos un superministro con superpoderes de poder determinar y dar renegociaciones de la deuda que no convienen al país. Aquí con estas preguntas vamos a ponerles parámetros, con estas preguntas a poderle dar tranquilidad a los afiliados al Seguro Social, de que tengan la seguridad de que los fondos que están siendo retenidos para que el Instituto de Seguridad Social, el ISPA, puedan llegar esos recursos a estos organismos, a estos GATS, y puedan ser distribuidos adecuadamente, en que estos se fortalezcan y tengan el servicio a la ciudadanía. De tal manera que estas preguntas creemos que van a estar listas, esperemos que hasta hoy día o mañana, y ya podamos presentar en la Corte Constitucional las mismas para que sean avaladas y puedan ser puestas en consideración de una consulta popular inmediatamente, para poder recoger las firmas también que necesitamos, ¿no? Muy bien, don Vicente Almeida, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en el programa Punto de Vista de Radio Atalaya, cuando son las 10 de la mañana con 1 minuto. Gracias, don Vicente.